Entonces todo tiene su final, que yo me vaya. Todo tiene su final. La frase sonó casi como una confesión. No pasó desapercibida en Venezuela, porque cuando Diosdado Cabello habla de final, nadie lo toma a la ligera. Entonces todo tiene su final. Empiezan, terminan las cosas. Esta gente le va a dar una depresión muy arrecha el día que yo me vaya. Perdón, muy fuerte, quise decir. Todo tiene su final. Para ustedes, con mucho cariño. ¿Se trata de una despedida o de otra jugada política? Los recientes simulacros en Caracas y versiones sobre posibles operaciones de extracción tipo Nicolás Maduro volvieron a sacudir el tablero político y más de uno comenzó a hacerse la misma pregunta. Diosdado, considerado el hombre fuerte del chavismo, sigue enviando mensajes entre líneas. Crecen las dudas sobre lo que realmente ocurre detrás del poder. Claro, yo recuerdo que dijeron, no, ya está en Panamá y lo que viene es para acá, para Venezuela. ¡Ya listo! Y ahora ella está diciendo que va a negociar con el régimen, que había dicho que jamás se iba a sentar con este régimen. Lo que no sabe es que este régimen no se va a sentar con ella. Ni tienen sus planes sentarse con ella. Es una nulidad absoluta en los asuntos de Venezuela, esa señora. El conductor de Con el Mazo Dando, el hombre que durante más de una década ha utilizado la pantalla de VTV, canal oficial del Estado, como tribuna de poder, amenaza y control, tiene vigente sobre su cabeza 25 millones de dólares de recompensa por acusaciones por narcoterrorismo. Washington lo mantiene en la mira, pero en medio de la crisis, la presión internacional y las fracturas internas del chavismo, siguen lloviendo las preguntas. ¿Quién protege realmente a Diosdado Cabello? La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber. Yo creo que ellos se preguntarán hoy, la figura de Diosdado Cabello, de otros actores políticos solicitados por los Estados Unidos, bueno, ¿en quién confío yo dentro de la estructura de este interinato que parece un castillo de naipes, ¿no? ¿Qué puede suceder allí? ¿Hay un sector civil que pueda entregar a Diosdado Cabello o no? ¿Hay un sector militar que lo pueda entregar? Él mismo puede negociar, como lo hizo Alex Saab. Demostrarle que somos de verdad, de carne y hueso, que existimos. Diosdado Cabello nació en El Furrial, Estado Monagas, ingeniero, militar retirado, fue diputado, presidente de la Asamblea Nacional y actualmente ministro y secretario general del PCV. Sus enemigos lo identifican como el operador que movía hilos, controlaba lealtades y activaba la calle cuando el poder se sentía amenazado. No, yo no quiero que me llamen colectivo, porque eso es feo. Bueno, anótenme a mí como colectivo ahí, me anoto en cualquiera. Anótenme a mí como colectivo, como uno más. Aunque el número 2 del chavismo lo niega y asegura que los colectivos son apenas organizaciones populares, analistas y reportes de inteligencia los describen como grupos armados que imponen control, represión e intimidación en las calles. Imaginen mañana se está despidiendo del programa. Ahí está, primicia, lo dijimos aquí en este programa. Su nombre aparece una y otra vez en expedientes judiciales y aunque su presente contrasta con el Diosdado desafiante que durante años encarnó el discurso antiimperialista del chavismo, sus palabras siguen generando inquietud. Una campaña, Diosdado se reunió con Estados Unidos. Reto a quien sea, a Reuta, a todo lo que escribieron a ti, Balurdo, que muestre una pruebita así. Analistas aseguran que ha perdido influencia militar, pero todavía le atribuyen poder en estructuras de seguridad y en los sectores más radicales del oficialismo. Diosdado Cabello
es una figura impredecible y todavía capaz de generar tensión en Venezuela. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país. La transición tutelada por Estados Unidos rompió al chavismo. Ya no es un bloque monolítico. Se habla de tensiones y de una relación fría entre Cabello y Delcy Rodríguez, quien ha ganado terreno en el nuevo mapa del poder. El pueblo venezolano sufrió un ataque armado externo militar de una potencia nuclear. Y en estos 30 días hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto. Diosdado ha intentado mostrarse distinto. Menos explosivo, más frío, más calculador. Y hemos ido revisando por dónde nos hemos metido en estas rutas de la peregrinación, de todos los compromisos, de todo lo que escuchamos de la gente. Pero sin abandonar el tono de amenaza que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos y controvertidos del chavismo. Nosotros tenemos que estar solo bloque. Un solo bloque. Siempre hemos estado en un solo bloque y en las circunstancias, en las peores circunstancias nos hemos mantenido unidos. Venezuela intenta reconstruirse entre la incertidumbre y la esperanza de cambio, pero el nombre de Diosdado Cabello sigue generando temor y tensión, porque aunque golpeado y bajo presión, Diosdado Cabello sigue presente en cada movimiento del oficialismo. Esta historia continuará. Esta historia continuará. A propósito de esta frase de Diosdado Cabello, de que esta historia continuará, en las últimas horas el ministro de Interior y Justicia ordenó reactivar la llamada revolución judicial en las cárceles venezolanas, una decisión que para muchos es una nueva muestra de que sigue moviendo fichas dentro del poder. Pero, ¿qué tan firme es su posición? ¿Cuál es su futuro inmediato de uno de los hombres más poderosos y controvertidos del chavismo? Se lo preguntamos a Casto Ocando, periodista de investigación. Yamín, yo creo que el tema de Diosdado obviamente continúa siendo un objetivo prioritario para Estados Unidos, pero en este momento Estados Unidos está más interesado en mantener una cierta tranquilidad, evitar el caos, tratar de avanzar más en lo que se ha planteado por ahora, son las reformas económicas que apenas están comenzando. Y el tema de Diosdado Cabello es un tema, digamos, lo suficientemente caliente como para enfrentarlo en esta situación. Yo no creo que esté planteado en este momento alguna operación de extracción. Sin embargo, ha ocurrido un proceso muy interesante a lo largo, desde que comenzó este proceso, después del 3 de enero, ha habido una especie de aislamiento, de debilitamiento de las posiciones y de los aliados que ha tenido Diosdado Cabello. Por ejemplo, con el cambio del Ministerio de la Defensa, parte del alto mando militar que había funcionado hasta ese momento eran personas muy cercanas a Diosdado y a su hermano, José David Cabello, de modo que ya no tienen esa preeminencia que tenían antes en la Fuerza Armada, eso es importante. Luego la administración, el propio interinato, ha suspendido el financiamiento a más de una decena de organizaciones, digamos fundaciones, que eran utilizadas para financiar ciertos operadores colectivos, activistas, vinculados también a Diosdado Cabello. Y luego parte de las decisiones que está tomando Delcy están siendo directamente, o sea, es parte de las instrucciones que está siguiendo desde Washington, en la cual no está incorporado básicamente Diosdado Cabello. Diosdado Cabello en este momento es básicamente una persona que está al margen de las decisiones fundamentales, aunque no puede negarse que todavía sigue concentrando, digamos, un poder porque controla una parte importante de los cuerpos represivos. Hay grupos del SEBIN, por ejemplo, vinculados
a personas como Alexander Granco Arteaga, el que llamaban el torturador en jefe de Maduro, que por cierto ahora está también sometido a una enorme presión por parte de Estados Unidos. Entonces yo creo que la estrategia de Estados Unidos es poco a poco ir desarmando la estructura, ir avanzando en estas estrategias prioritarias económicas, pero al mismo tiempo tratando de desactivar estas estructuras de poder que definitivamente están muy debilitadas. Además que toda esta, lo que ha sido, digamos, la posición de Delcy Rodríguez de básicamente someterse sin ningún tipo de oposición a los dictados desde Washington, ha generado una gran fractura, una gran fricción dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la ha criticado. Hay sectores radicales que están viendo esto como una, digamos, una acción contraria a lo que ellos llaman el legado de Chávez, antiimperialista, etcétera. Es decir, que en general Estados Unidos está obviamente debilitando, fraccionando, desmantelando en cámara lenta. Y sin embargo, esto no significa que Estados Unidos no le esté poniendo el ojo, no le esté poniendo la vigilancia. Recordemos que hay estructuras ahora en la Embajada de Estados Unidos operando de diferentes agencias que están enfocadas también en Diosdado Cabello y la estructura que maneja del crimen. Está, por supuesto, la CIA, la DEA, está el FBI, Homeland Security, que también tiene investigaciones abiertas contra Diosdado Cabello. Y, por otro lado, las redes de narcotráfico siguen siendo un problema todavía que no se ha resuelto. Claro, has tocado un punto importante y es que también el secretario de Seguridad hablaba de que la lucha contra los cárteles continuaba. A pesar de esa disminución, pues los venezolanos sienten que la presencia de Diosdado Cabello en el poder sigue siendo fuerte. Entonces, ¿cómo hacerle entender a las personas que no es la prioridad, pero para el venezolano sí, mientras Diosdado mantiene un poder comunicacional que, según él, hace días aparentemente llegaba a su final? ¿Cuál es la lectura para que la gente lo entienda mejor, la cotidianidad? Mira, hace algunas semanas atrás se hablaba de que básicamente Trump estaba rendido a los pies de Delcy Rodríguez y ha resultado totalmente lo contrario. Es decir, por ejemplo, hay una revelación importante de cómo se manejan estos mecanismos de transmisión de instrucciones desde Washington a través de un personaje muy importante que se llama Mauricio Claver Carone. Esta persona está ejerciendo un control estricto, está pasando, digamos, la relación de una relación de llegar a algún tipo de acuerdos a básicamente transmitir instrucciones que tienen que ejecutarse sin ningún tipo de tardanza incluso. Y esto, o sea, la fortaleza de Diosdado Cabello deriva del hecho de que podía antes tener influencia en la Fuerza Armada, cosa que no está ocurriendo. Además que hay una Fuerza Armada completamente disminuida. El hecho de que él tomara decisiones, todavía sigue controlando a través de su hermano el organismo que se llama el recaudador de impuestos en Venezuela, que se llama el CENIAT. El CENIAT por lo general recauda una cifra estimada en 4.000 millones de dólares al año que tiene que, por supuesto, distribuirse, entregarse al Tesoro Nacional. Pero esa es, digamos, una de las muy pocas instancias que queda. Yo creo que Diosdado ha habido conversaciones desde el principio. La administración Trump le envió, digamos, emisarios, incluso se habla de emisarios colombianos que fueron a Caracas a hablar con él. Yo O sea, lo personalmente hablé con tranquilizaron. uno. ¿Y los colectivos? No los tranquilizaron, le amenazaron, le dijeron, si haces ruido, entonces vamos a acelerar el plan para capturarte. Y le están ofreciendo, igual que a Maduro, la posibilidad de que se vaya a un tercer país y le van a suspender, digamos, cualquier tipo de investigación criminal que lleve a su captura. Es decir, pero en este momento, y los colectivos, por supuesto, mira, los colectivos, desde el punto de vista estratégico, los colectivos no representan una amenaza real para Estados Unidos. O sea, es un ejército que se enfocó fundamentalmente en tareas de amenaza y de amedrentamiento y de represión interna, pero en este esquema de predominio de Estados Unidos con una superioridad, digamos, militar, tecnológica, los colectivos realmente no preocupan a Estados Unidos. Se enfriaron también como amenaza para la colectividad, que era básicamente lo que utilizaba Diosdado. Exactamente. Y no solamente eso, sino también incluso
la acción represiva de organismos mejor entrenados, digamos, que los colectivos, como el SEBIN, por ejemplo, la DIGESIM, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, ha disminuido. Ahorita hay muchas más protestas porque sigue habiendo, por supuesto, una estructura, un aparato de seguridad represivo, pero el problema es que hasta qué punto esto puede resultar en un elemento desestabilizador. Yo creo que esa capacidad la tienen mucho menos. Yo creo que Diosdado está bastante debilitado, pero esto, repito, no significa que van a salir, o sea, sigue habiendo Ya. una acusación criminal que no se puede revertir, ¿no? Hay varias acusaciones en las cuales Diosdado Cabello está en el centro de esas acusaciones y esto eventualmente tiene que tener consecuencias, ¿no? Sobre todo cuando ya vayamos a la etapa, lo que se llama la etapa de transición a la democracia. Claro, pero tú me estás diciendo, confirmando que él está negociando y que irse a un tercer país, por supuesto, va a caldear los ánimos de la población venezolana, quien quiere verlo igual que Maduro tras las rejas. Pero Pero no es esto es que una concesión de la justicia de los Estados Unidos. no es una concesión, es simplemente una Ok. manera pragmática de resolver ese tema, ¿no? Y le están dando la oportunidad. La misma propuesta que le hicieron a Maduro. A Maduro le dijeron, te podemos garantizar seguridad si te vas a un tercer país, podemos llegar a un convenio, te podemos firmar que no vas a ser perseguido, puedes vivir con incluso parte de la fortuna que te robaste. Maduro no aceptó ese esquema. Diosdado se le está haciendo la misma oferta, aparentemente no está aceptando, o él ha dicho Ujú. públicamente que él no está negociando, cosa que no es verdad. Hay, por supuesto, un mensaje que se le ha transmitido, se le ha enviado varios emisarios, pero eventualmente, pero por ahora no veo que eso sea un tema, digamos, Prioritario. prioritario o urgente para Estados Unidos, sobre todo porque Diosdado Cabello efectivamente está colaborando. Es decir, Diosdado Cabello ha cambiado completamente su discurso. Al contrario, ahora está tratando de explicar la sumisión de Delcy a su público interno, que es el chavismo radical duro, que él ha personificado durante muchos años, y ha llegado por ejemplo, cuando tuvo que explicar las razones por las cuales deportaron a Alex Saab, básicamente no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Dijo que Alex Saab había falsificado una identidad increíble, ¿no? Increíble, siendo él el ministro de Interior y Justicia, ¿cómo se te pasa esa ola, no? Por ejemplo. Pero además, toda la estrategia de poner a Alex Saab como diplomático venezolano que había que regresar, o sea, todo eso se montó sobre la idea de que si tenía cédula falsa, pero es una historia que nadie se la cree, ¿no? El punto es que mostró una debilidad tremenda por parte de Diosdado que, repito, ha estado pasando este papel explicativo de la sumisión, es decir, está diciendo, mira, nos estamos arrodillando porque esto es, y comienzan a decir estratégicamente, etcétera, pero la posición de Diosdado ya no es la misma de hace 4 meses ni ni siquiera hace un año, es una posición mucho menos activa, ¿no? Y muy vigilada por Estados Unidos, y eventualmente esto va a tener una solución. Pero lo mismo pasa con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez también tiene acusaciones criminales. Hoy se acaba de revelar, por ejemplo, que la administración Trump quiere aguantar los perros de presa del departamento desde la Fiscalía de Estados Unidos, que están asediando básicamente a Delcy Rodríguez para decirle, bueno, no queremos dañar la relación que tenemos hasta ahora, que es maravillosa para Estados Unidos porque ella está cumpliendo exactamente con todo lo que le están diciendo sin oponer resistencia. Pero esto no significa que vayan a desaparecer esas alegaciones, porque además se trata de delitos que son extremadamente graves, y en el caso de Diosdado todavía incluso mayor, porque hay vinculaciones con los carteles de narcotráfico en Colombia, en México, el tema del contrabando de oro, el tema del lavado de dinero masivo, pero sobre todo el narcotráfico, y esto es un tema que Estados Unidos, o sea que es muy difícil. Lo que pasa es que estratégicamente Estados Unidos está viendo esto como algo muy pragmático. Estados Unidos quiere exhibir a Venezuela como un éxito. Quiere, sobre todo de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, Ujú. quiere decir, tenemos bajo control Venezuela,
Venezuela, los venezolanos están contentos, ¿no? Un poco exageradas ciertas afirmaciones que ha hecho Trump. Todo está maravilloso, cosa que no es verdad, pero ellos están tratando le están hablando, la administración Trump, cuando habla de Venezuela, al electorado norteamericano, hay que entender eso también. Pero esto no significa que todas las cosas ahora van a desaparecer por arte de magia. Tarde o temprano, Diosdado Cabello tendría que pagar ante la justicia de los Estados Unidos, pero todo apunta a que va a negociar. Mira, el caso de Diosdado Cabello es un caso, digamos, inevitable, es un criminal, es una persona acusada en cortes federales, hay una serie de testigos, hay evidencia reunida por años, por varias agencias, hay delitos que tienen que ver con narcotráfico, con lavado de dinero, hay delitos que ya se cometieron, que no prescriben para la justicia de Estados Unidos. Es decir, eventualmente esto tiene que avanzar. Solo que en este momento la administración Trump dice, no nos conviene agitar ese avispero todavía de Diosdado Cabello, porque hasta ahora él ha estado cumpliendo también con las instrucciones, al igual que Delcy. Es que Diosdado toda su vida ha vivido, tiene tantos enemigos que vive con un aparato de seguridad a su alrededor, guardaespaldas, muchos de los cuales, por cierto, se han escapado de Venezuela y muchos de ellos están actuando ahora como testigos protegidos. De modo que en un tercer país le sería complicado a Diosdado Cabello mantener el mismo nivel de seguridad que tendría en Venezuela. Para mí es una incógnita todavía cuál va a ser el futuro de Diosdado Cabello, pero yo no preveo que pueda ser un destino, digamos, agradable como para retirarse en una finca de Venezuela sin ningún problema. Ya para finalizar, entonces Diosdado Cabello, en tu opinión, la está pasando muy mal. Mira, Diosdado Cabello ya no es el hombre poderoso que era antes, es una persona... mira, Delcy Rodríguez nunca tuvo una relación fluida, buena relación con Diosdado Cabello, parte de estas divisiones que había en el régimen. Estaba el grupo de Nicolás Maduro, que ahora está, por supuesto, completamente desplazado. Estaba el grupo de Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y el grupo de los hermanos Rodríguez. De modo que en este momento lo que se está imponiendo es el control del poder por parte de los hermanos Rodríguez, desplazando parte del poder de Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello tiene además un problema adicional, porque recordemos, cuando Maduro nombra a Alex Saab como ministro de Producción, la segunda persona de a bordo en esa responsabilidad de Alex Saab, que tenía que ver, por cierto, con inversiones, ¿no? Y básicamente cómo bypassear las sanciones de Estados Unidos, moviendo dinero por aquí y por allá en el sistema financiero internacional. La persona que estaba a cargo, la segunda persona a cargo de ese ministerio era Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello. De modo que pudiera también ser parte de la cooperación a la cual ahora muy probablemente se va a acoger Alex Saab para enfrentar las acusaciones que tiene aquí en Miami. Puede incluir también a Daniela Cabello, otro elemento más, porque sin duda, cuando digamos, una persona de alto calibre como Alex Saab, que se piensa que tiene información fundamental, importante, secreta, confidencial sobre las acciones del régimen, no es solamente con respecto a Nicolás Maduro o a Cilia Flores, también es con el respecto a Delcy Rodríguez, ¿no? Es parte porque acuérdense que Alex Saab manejó también operaciones petroleras cuando Delcy era la autoridad petrolera en Venezuela, y además también con Diosdado Cabello sabemos que ha habido reuniones en las cuales ha participado Daniela Cabello en este diseño de creación de empresas de fachada para, repito, esconder el dinero, moverlo para evitar las sanciones de Estados Unidos. O sea, hay una serie ya de delitos importantes que pudieran salir a relucir y que le pondrían sin duda mucho más presión y mucho más condicionamientos a Diosdado Cabello que los que tiene hasta ahora.